Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Les agradecemos como siempre por acompañarnos en cada uno de estos programas, ya sea a través de la televisión como también a través de la internet. Recordarles también para quienes no lo saben que estamos en YouTube como Perspectiva Siglo XXI y que también estamos en otras redes sociales que son las que en este momento deben estar apareciendo en pantalla. Les pasamos este dato para que nos sigan, se suscriban, compartan nuestro contenido y que de esa manera el mensaje del Evangelio pueda llegar a muchas más personas. Le damos la bienvenida, como siempre, que nos acompaña en cada uno de estos programas a Matías López. ¿Cómo estás, Matías? Hola Johnny, hola a todos los que están del otro lado. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Necesitamos que esta programación crezca porque estamos convencidos que es ahora el momento de predicar que Cristo viene. Estamos en el medio y comenzando en realidad un nuevo seminario acerca de lo que dice la Biblia en el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis, profecías de esperanza. El tema de hoy, así como ya venimos anunciando, pero lo vamos a seguir anunciando para que sepan, es la continuidad del tema que el sábado anterior, que en nuestro canal de YouTube está disponible, dio el licenciado Rubén Arn. Lo que pasa que lo que hacemos es, ahora damos el tema a través de diferentes preguntas que nos van llegando. Los invitamos a que ustedes nos manden preguntas de los temas, a que si por ahí hay algo que no quedó claro se pueda repetir a través de su pregunta, a través de su opinión, nos escriban al chat en el YouTube, si por ejemplo nos están viendo desde el canal de televisión, nos hagan llegar a los diferentes medios como decía Johnny, ¿no? Pero no nos olvidemos que todos los programas están conectados entre sí y lo importante es descubrir tesoros invaluables en la Biblia. Y los vamos a hacer a través, en este caso, del libro de Apocalipsis, que es un libro interesante, ¿no, Johnny? Así es, un libro que nos muestra no solamente en qué instancia de la historia estamos parados, sino qué es lo que Dios nos tiene preparados de cara al futuro, a cada uno de nosotros y a toda la sociedad. Y ya que justamente hablabas, Matías, acerca de cómo cada una de nuestras diferentes participaciones en las redes sociales también tienen que ver con la predicación del Evangelio, les recordamos que pueden también seguirnos en nuestro canal de YouTube, Perspectiva Siglo XXI Podcast, donde pueden recibir una reflexión bíblica todos los días en su dispositivo móvil. Para eso nos tienen que escribir a los medios que van a ir apareciendo de comunicación a lo largo del programa. Sin más, vamos a adentrarnos en el tema que tiene que ver precisamente con el gran traidor desenmascarado. Creo que a estas alturas ya debemos saber de quién se trata, pero como siempre aclaramos, vamos a dejar que no sea la opinión de cada uno de nosotros, sino la Biblia la que hable por sí misma y que nos aclare acerca de este asunto. Exactamente. Johnny, ¿quieres leer la primera pregunta, por favor? Por supuesto. ¿Con qué nombres se refieren en Apocalipsis a Satanás? Hay un adelanto, ¿no? Ya acá encontramos uno en la misma pregunta. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Para eso vamos a leer Apocalipsis 12, 7 y 8 primero. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y acá poniendo un poquito en contexto, el Apocalipsis, si bien habla acerca del evento, los eventos del fin, también habla, Dios le revela a Juan toda la historia en su totalidad. Él ve desde los comienzos hasta el fin. Pero hay un trasfondo, hay algo que no podemos pasar por alto al momento de estudiar este libro, que es el gran conflicto, que es la lucha entre el bien y el mal, que es esta guerra intergaláctica que se da a lo largo de la historia y nosotros estamos inmersos en medio de ellos. Fíjense, y no es hoy el día, pero sí más adelante vamos a estudiar un poquito más Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 es un capítulo especial donde se narra el gran conflicto desde principio a fin. Hoy vamos a analizar algunos versículos de este capítulo, pero no podemos ni tampoco profundizar en cada versículo, ni tampoco poder explicar todos los detalles. Por eso es importante que sigan nuestro seminario y que lo que recién ahora comienza y las dudas que tengan nos pregunten. Entonces, ¿cuál es el contexto? Fíjense que dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Podemos decir
que en contexto, poniéndonos en contexto, hay una guerra. Hay una guerra que se da entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. ¿Esto qué me dice? Que hay dos bandos. Hay alguien que dirige un bando y tiene muchos seguidores, y hay alguien que dirige otro bando y también tiene muchos otros seguidores. Por un lado encontramos a Miguel. Miguel es un título especial que no podemos estudiar hoy en profundidad, pero sí ustedes lo pueden buscar. El Miguel significa y hace alusión a un arcángel especial, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a la tradición rabínica, judía, cada vez que se habla acerca de Miguel, también se hace alusión en el Antiguo Testamento al ángel de Jehová. Por ejemplo, Judas también lo menciona, Miguel. En Daniel encontramos la mención de Miguel. Y aquellos que son más estudiosos, se estudia la Biblia en sus palabras, en sus contextos, cuando hacemos alusión a Miguel, hacen alusión, ¿sí?, a Jesús mismo. A Jesús que vino a esta tierra, murió y resucitó, y hoy está intercediendo, como ya lo vimos en los otros programas, por nosotros. Pero ya no es el Jesús Mesías que vino a morir, sino es el Jesús Mesías, comandante de los ejércitos. Miguel es Jesús listo y preparado para la batalla contra su enemigo. Entonces tenemos que entender algo. En medio de esta batalla nosotros quedamos expuestos. Por un lado está Jesús y sus ángeles, pero por otro lado está Satanás, el dragón, dice que ahora vamos a explicar un poquito mejor, junto con sus ángeles. Por eso Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades de las tinieblas. Esto es real, esto no es un cuento. Esto está sucediendo, y mientras vos estás viendo este video y por ahí a veces decís, bueno, ¿qué hago? ¿Lo comparto o no lo comparto? Mientras vos estás luchando eso en tu corazón, en tu mente, en decir, bueno, digo que soy cristiano, tomo la decisión de seguir a Cristo, ¿no? Hay detrás una lucha que está avanzando. Comenzó desde antes de la creación y está pronta a terminar. Y dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Qué es lo que pasó? Y fíjense lo que dicen ahora el versículo 9 y 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y poniendo un poquito en contexto este texto, tenemos que estudiar siempre como les decimos, ¿no? Nunca tomar textos aislados, ni tampoco hacer alusión a esto sin tener en cuenta los otros textos, ¿no? Y el capítulo 12 es un capítulo que va y viene hacia el presente, va hacia el futuro, después va para atrás. Y en este momento acá hay como un gran paréntesis que se abre, donde en el versículo 10 dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ¿no? Y históricamente en este momento nos tenemos que trasladar al momento de la cruz, donde Jesús venció. A partir de este momento ya Satanás no tiene más acceso al cielo. Esa autoridad, que no era una autoridad, quizás era ese privilegio que se le quitó a Adán y Eva, de estar en la presencia de Dios por la presencia del pecado, porque ellos decidieron desobedecer a Cristo, ahora se restaura en Cristo Jesús. Por eso Pablo también lo llama como el segundo Adán. Son todas cosas que después vamos a ir profundizando. No se apuren, tampoco se asusten, hay que ir investigando, trabajando, porque, como les decimos siempre, Dios requiere de nuestro esfuerzo para poder discernir, ¿no? Entonces acá se lo nombra a Satanás de varios lugares, de varias formas, y vamos a ver ahora, ¿no, Johnny? Así es. Por eso, siguiendo con lo que vos decías, Matías, si ustedes por ahí no entienden algunos términos, no están familiarizados con algunas expresiones, no duden en escribirnos, en dejarnos sus preguntas y en base a eso ver de qué manera a lo largo de los programas las podemos ir respondiendo. Exactamente. Entonces fíjense, ahora a lo que preguntábamos hoy, de cuántas maneras es llamado Satanás o cuántos nombres se lo conoce. Miren, en este texto solamente encontramos 6. El gran dragón, la serpiente antigua, perdón, hay 5. Diablo, Satanás y acusador. ¿Sí? Fíjense que todos esos
nombres hacen alusión al carácter de Satanás, ¿no? El gran dragón hace alusión a que algo que tenemos que entender, ¿no? ¿Por qué nos da miedo Apocalipsis? Porque escuchamos o leemos que son bestias raras, dragones, guerra, ¿no? Cuando escuchemos y leamos que en el Apocalipsis se menciona al dragón, entonces ¿a quién estamos sabiendo quién es? A Satanás. Por ejemplo, la serpiente antigua. La serpiente antigua es un título que se le da a Satanás, al engañador, ¿no? Porque esto hace alusión al momento en el que en el Edén, Satanás cómo se presentó a la mujer. Figura de qué animal tomó para hablarle a la mujer para engañarla. A través de una serpiente, por eso también la serpiente antigua. Otro también que se llama diablo, ¿no? Teniendo que ver con el acusador, ¿no? Que también después se le dice acusador. Diablo y Satanás, quien fue expulsado del cielo, quien es el engañador. Ninguno de estos títulos, ninguno de los nombres con los que se lo conoce a Satanás describe una buena actitud o un buen, ¿cómo decirlo?, una buena predisposición acerca de esta persona. Si bien Satanás fue creado como Lucifer, que en realidad también es el título de un portador de luz, pasa de un momento a otro por su propia decisión a ser un engañador, un acusador, a timar a los demás. Y esto es una gran incógnita, todavía no lo vamos a saber, esto es un misterio, todavía no sabemos por qué fue que sucedió, pero en algún momento Dios nos lo va a poder explicar. Entonces fíjense cuántos nombres se le da a una sola persona, y ninguno de estos títulos es algo bueno. Hoy en día también se utilizan los apodos, ¿o no, Johnny? Todos tenemos un apodo, o todos nos dicen por algún apodo, y generalmente los apodos tienen que ver con algún rasgo físico, con alguna, manera de hablar, con algo de eso. Bueno, estamos, en otras palabras, diríamos que con un título caracterizando a una persona. En este caso, todos estos títulos caracterizan a la esencia de Satanás, que tiene que ver con un ser traicionero, que acusa, que actúa todo en contra de los hijos de Dios, que fíjense que habla, ¿no?, acerca de esta guerra, que está en contra, que quiere matarlos. Pero bueno, de a poquito vamos a seguir avanzando con el estudio de hoy. Vamos a la siguiente pregunta entonces. ¿A quién arrastró Satanás en su rebelión contra Dios? Y recién vimos que comenzó una guerra en el cielo. Y Juan ve qué es lo que sucede. Y él lo expresa de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y es el mismo texto que leíamos recién, pero recién lo utilizábamos para poder entender la descripción que se le da a Satanás a través de los diferentes nombres. Ahora vamos a utilizar este texto para entender algo importante. El pecado no se genera en el mundo, entra al mundo a través de Adán y Eva. Eso tiene que quedar claro, ¿sí? No es que se genera en el mundo, en Adán y Eva, en el corazón de ellos, porque nunca fue la voluntad de Dios crear un mundo para que las personas sufrieran, para que Adán y Eva tuvieran dolores, y nosotros también, y enfermedades y sufrimiento. Eso no es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pasó? Con la caída del hombre, con la lamentable oportunidad que le dan a Adán y Eva a Satanás de entrar a la tierra a través de la desobediencia a Dios, ese conflicto ahora empieza a ser terrestre, por así decirlo, ¿no? Porque dice en el versículo 9 que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la cual, ¿a quién estamos hablando? Entonces cuando escuchamos hablar de dragón o serpiente o cosas así, no nos tenemos que asustar. Tenemos que saber que hace alusión a Satanás, en cual engaña al mundo entero, a todo el mundo. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados por él. En otras palabras,
la morada de Satanás y sus ángeles es la tierra. Fue el único lugar en el universo donde, como le decía un amigo, le dieron cabida, lo dejaron entrar. Entonces, a ver, nosotros a veces cometemos un error. Porque le damos el primer error que hacemos muchas veces es darle más importancia o más relevancia al poder que tiene Satanás y que tiene Dios. No, siempre es Dios quien está al mando y quien controla. Lo segundo también es le quitamos poder a Satanás. Creemos que no tiene poder, es un cuento, es ficticio. Y acá tenemos que entender algo, estamos en un conflicto. Y muchas veces nosotros por ahí decimos que las cosas sobrenaturales no existen o que no puede ser. Lamentablemente en el mundo, y Satanás morando con sus ángeles, porque dice, fue arrojado a la tierra el gran dragón y sus ángeles con él. Satanás no está solo. Satanás tiene secuaces, son ángeles que decidieron rebelarse al cielo y están acá en la tierra entre nosotros. Y hay ángeles buenos y ángeles malos. Es un mundo que a nuestros ojos está vedado, pero existe, es real. Por eso hay que tener cuidado con lo que consumimos en la televisión. Muchas veces nosotros nos tomamos, por ejemplo, las películas de terror como si fuera un juego. Y hay una autora que dice que ver una película de terror en tu casa es lo mismo que abrirle las puertas del infierno a Satanás para que more. Le estás dando la autorización de poder obrar fácilmente en tu casa. Lo mismo pasa con Halloween, que bueno, ya en la época que es ahora pasó hace unas semanas atrás, ¿no? Pero fue un evento que no vamos a estudiar en profundidad el Halloween, ¿no? Pero no es una festividad que venga de Estados Unidos. No es que es, bueno, lo disfrazo al nene y que le va a traer regalitos y bien o caramelos. Hay detrás mucho más que eso. No sé qué te parece, Johnny, de este tema. Mira, hoy justamente antes de venir para grabar este programa, estaba viendo en las noticias algo muy reciente de que en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, se ve un video de seguridad donde un guardia está en la recepción y de repente las puertas automáticas se abren, él abre la cinta de seguridad y es como que le está atendiendo a alguien invisible. Y cuando va a hablar con los médicos de guardia, le dicen, mirá que te mandé un paciente. ¿Cuál paciente? Aquí no llegó ninguno. Y cuando él ve la cámara de seguridad y después toma el registro de los que estaban o sea, el registro de la persona con el documento, era de un paciente que había fallecido hace una semana atrás. Y de este tipo de cosas son las cuales se vale el diablo. ¿Para qué? Para distraernos, para hacernos creer de que hay personas fallecidas que andan vagando por ahí, cuando la Biblia es bien clara, y de hecho hemos tenido programas hablando acerca del estado de los muertos, y también, si bien no es el tema puntual del cual vamos a hablar, también es necesario entender esto para saber de qué manera el diablo nos engaña y de cuántas maneras él quiere nuestra destrucción a través de la distracción, para que de esta manera nosotros nos desviemos de la comunión con Dios y de estar preparados para resistir a estos engaños. Exactamente. Por eso no hay que ni sobreestimar ni subestimar al poder que tiene Satanás. Todo el libro del Apocalipsis desenmascara a este gran traidor, a este hombre, a este ángel que fue creado con características angelicales y por un misterio se corrompió y decidió ponerse en contra de Dios. Por eso nunca tenemos que tomar nada a la ligera, ni tampoco tenemos que volvernos fanáticos, pero tampoco ser lo suficientemente liberales para tomar como si no fuera nada. El equilibrio lo vamos a encontrar a través del estudio de las Escrituras, por eso siempre decimos e insistimos en esto de qué dice la Biblia sobre el tema. ¿Qué es lo que Jesús nos dejó en su palabra? No tenemos que ni sobreestimar ni subestimar al poder que tiene Satanás. Ya sabemos que en este conflicto quien vence es Dios, pero Satanás tiene poder y nos puede dar vuelta como una media si él quisiera. Entonces, la única manera de refugiarnos en este conflicto y salir vencedores es a través de los méritos de Cristo. No nos olvidemos esto. Vivimos en un mundo y estamos inmersos en el medio de un conflicto, una guerra entre el bien y el mal.
¿A quién es a quien nosotros queremos servir? ¿A quién es a quien nosotros queremos obedecer? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuáles son las decisiones que tomamos? ¿A qué le prestamos atención? ¿Qué es lo que nos gusta y qué dejamos hacer? ¿Y qué cosas dejamos de hacer? Todo eso está en medio de un gran conflicto y no podemos pasarlo por alto. ¿Sí? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántos ángeles cayeron con Satanás? Exactamente. Y vamos a ver qué dice Apocalipsis 12. Recuerden que hablamos del que el capítulo 12 narra el gran conflicto, generalmente en el contexto de la historia en general. Ahora vamos a ver en la primera parte del conflicto cómo fue que se dio. Versículos del 3 al 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces acá entramos en la historia donde la mujer, que es la iglesia pura, que es el remanente, o sea, el hijo, ¿quién es el hijo que salió? ¿Quiénes son los que van a seguir? Históricamente, ¿dónde se aplica? Eso ya lo vamos a contestar, pero no es el tema de hoy. Fíjense, voy a ir leyendo de a poquito estos dos versículos y los voy a ir comentando un poquito para que podamos ir entendiendo. Dice, también apareció otra señal en el cielo, esto haciendo alusión a que la guerra no comienza acá en la tierra, sino en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Entonces lo primero que nos tenemos que imaginar es un dragón rojo. ¿Sí? Rojo oscuro, color medio vino tinto, bien oscuro, ¿no? Entonces, lo primero que nos pasaba cuando nos imaginábamos en un dragón nos daba miedo. Ahora, cuando escuchamos hablar de dragón, ¿quién es? Satanás. Escarlata, ¿por qué el color? Por el color de la sangre también se lo puede reconocer, ¿no? Por las tantas matanzas que ya vamos a ir estudiando y profundizando. Fíjense, dice, tenía 7 cabezas, que el 7 puede venir por un tema de completitud, de completo, algo total, no alusión a 7 número literal, y que tenía 10 cuernos, el número 10 también hace algo simbólico y total, pero ya les digo, estos lo vamos a ir aprendiendo de a poquito a medida que van avanzando. Los cuernos ya vimos que eran símbolos de poder, ¿sí? Imaginémonos entonces la descripción de este dragón con lo que simboliza y no con lo que nosotros nos imaginamos. Y en sus cabezas 7 diademas, así como había 7 cabezas, 7 diademas. Y acá me tengo que detener un poquito, porque, bueno, las diademas nosotros nos imaginamos como coronas, ¿no? Pero en aquel entonces, cuando Juan escribe, él escribe en griego y ahí se utilizaban 2 palabras. Una para recalcar aquellas coronas, aquellas, sí, eran especies de coronas que se le daban a aquellos que ganaban algo. Por ejemplo, a los que ganaban las Olimpiadas se le daba una corona de laurel. Aquellos que salían victoriosos por algo se los premiaba con una corona especial. Y ahí se utilizaba un término. Pero acá lo que se traduce como diadema es una corona también, pero la diadema solamente se la podía poner alguien que tenía sangre real. O sea, si vos veías unas coronas de ciertas características, sabía que era, por ejemplo, un premio por algo en especial. Ahora, si vos veías una corona con otras características, esto hace alusión a realeza, por otra cosa, con otro nombre a poder, con otro nombre a movimientos quizás políticos que tenían que ver con mucha influencia a nivel mundial. Entonces, este gran dragón dice que tiene 7 diademas. Estas diademas no son cualquier clase de poder o cualquier clase de cosa. Hace alusión a reinos que trabajan en favor del dragón. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz para devorar a su hijo tan pronto naciese. Ahí va y viene en la historia, en el tiempo. Vemos a a Juan viendo en visión como un dragón arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Y después vemos a ese mismo dragón parado frente a la mujer esperando para devorar a su hijo tan pronto naciese.
No vamos a explicar la parte de devorar ahora a su hijo, ni bien naciese, porque no es el tema, pero sí la primera parte en la que dice, y el dragón y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Juan contempla esta señal, este evento, y él lo describe de esa manera. Pero ¿por qué nosotros decimos que estas estrellas son ángeles? ¿De dónde lo sacamos? Por ejemplo, Job hace alusión a esto, ustedes después lo pueden investigar. Pero vamos a leer qué dice ahí, Johnny, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. En este caso acá encontramos una comparación entre estrellas con ángeles. Entonces, cuando encontramos que en la Biblia habla de estrellas, también podemos aplicarlo a los ángeles. ¿Sí? Entonces, fíjense que dice que estas 7 estrellas, esto estamos hablando de otra profecía que ya vamos a estudiar, pero ¿qué tenemos que entender? Volviendo al versículo anterior. Podríamos decir que este gran dragón escarlata, que ¿quién dijimos que era? Satanás, el dragón, fue arrojado sobre la tierra. Acá. Y su cola arrastraba, o sea, el mismo dragón, el mismo Satanás, arrastró la tercera parte de las estrellas, la tercera parte de los ángeles del cielo a la tierra. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Quiere decir que en el gran conflicto que se inicia en el cielo, la tercera parte del cielo queda vacía. Solamente 2/3 partes de los ángeles quedan firmes a Dios. Y una tercera parte es expulsada a la tierra. La Biblia habla de un abismo, que ya vamos a estudiar un poquito más también en profundidad. Y se encuentra acá, con nosotros. Por eso que tenemos que entender, esto es un tema de salvación. Esto no es, como dicen en el barrio, esto no es chacota, esto no es un juego. Esto es importante, tenemos que entender que hay un conflicto que se está llevando a cabo. Hay un juicio en el que estamos inmersos, que también vimos un programa de eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todas estas verdades? ¿Qué vamos a hacer con todo esto que estamos aprendiendo? ¿Nos los vamos a quedar callados? ¿De qué sirve? Ahora sí vamos, Johnny, a la siguiente pregunta. ¿Qué estrategia utilizó Satanás para involucrar al ser humano en el gran conflicto? Ya vimos un título, un nombre que hacía referencia y alusión a este evento, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo dice Pablo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y muchas veces nosotros creemos que nos la sabemos todas, ¿no? No, yo la tengo re clara, ¿qué me van a venir a enseñar a mí? Antes, escucho, no sé si te pasó, Johnny, a vos una frase que me causa mucha gracia, ¿no? Que antes dice que antes que vos conozcas el cocodrilo, yo ya lo hice cartera, ¿no? Como diciendo a mí, o por ejemplo, antes que vos hayas ido, yo ya fui y vine. No sé si se te ocurre alguna, Johnny, ahí. A papá mono con banana de plástico, dicen también. Exactamente, ¿no? Y nosotros muchas veces pecamos por orgullosos, por creernos que a mí me vas a enseñar. Vos le diste una vuelta, yo ya le di 30 a esto. Y a veces cometemos el error de empezar a tratar a Satanás con esa misma predisposición de superioridad. Cuidado, queridos amigos y queridas amigas. Satanás es una persona peligrosa. Pedro lo describe como un león rugiente buscando a quien devorar. Fíjense que la Biblia presenta el Apocalipsis, lo presenta como un dragón ahí, expectante, dispuesto a comer y a ir en contra de, que ya lo vamos a estudiar, contra hacer guerra contra la descendencia de esta mujer. Satanás es un enemigo al que nos estamos enfrentando que sabe mucho más que nosotros, Pero así como también mostraba el licenciado en el programa pasado acerca de que, por ejemplo, en el desierto, ¿no? Después de los 40 días de ayuno y oración de Jesús, Jesús venció con un escrito está, nosotros también podemos vencer. Pero tenemos que tener cuidado. No tenemos que subestimar el poder de Satanás.
Porque acá Pablo le está hablando a los Corintios, le está escribiendo en su segunda carta, temo que así como la serpiente con astucia, y hay una de las principales características que tenemos que encontrar y recalcar de Satanás acá, y que es la astucia. Es sumamente astuto. Y nosotros no le vamos a poder ganar por nuestras propias fuerzas, ni por nuestros propios méritos, ni por nuestra propia decisión. Solo confiando en Cristo. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y también muchas veces nos pasa que creer que por asistir a una iglesia un día a la semana, que por decir que soy cristiano, que por leer 2 o 3 capítulos o versículos ya está suficiente, ya estoy salvado y hasta ahí llegó lo mío. Mire, dice que el que esté firme, mire que no caiga, ¿no? Y ya vamos a ver otros versículos que hablan de este tema. Tenemos que ser precavidos. Dios nos invita a nosotros a ser astutos como serpientes, ¿no? Y mansos como Paloma también habla, pero tenemos que ser astutos nosotros. No podemos hacer la plancha cristiana, o sea, no podemos vivir una vida donde no me la juego por ni una cosa ni por la otra. Yo me quedo acá en el medio y que pase lo que tenga que pasar. Así no es. En este conflicto que se está desarrollando, nosotros tenemos que jugar un papel. Dios nos necesita. Pero tenemos que ser astutos para entender qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Ahora, ¿cómo puedo saber yo qué es lo que viene de Dios si no paso tiempo con Dios? Si no le hablo a Dios, si no leo la palabra de Dios, que es la Biblia. Por eso es importante profundizar y estudiar. Tenemos que estar atentos. Tenemos que permitir que Cristo obre en nuestra vida. Que la palabra de Dios, que la Biblia que leemos, transforme nuestro corazón, nuestra mente. ¿Saben? Esto no va a suceder a menos que nosotros nos preocupemos por este tema. Y le demos la importancia que realmente requiere este tema que es tan importante. Por eso muchas veces insistimos con compartir los links, que nos envíen preguntas, que podamos crecer para poder seguir predicando. Porque estamos hablando de un asunto de vida o muerte, acá no hay términos medios. No podemos seguir durmiendo mientras el mundo avanza. Dios necesita un pueblo despierto y activo. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Por qué sabemos que la batalla contra el mal y su originador no está perdida? Y acá está hablando de nuestra posición, ¿no? ¿Cómo sabemos? Porque en realidad, a ver, díganme la verdad, ¿no? ¿Cuántos de los que están viendo hoy, que todos seguramente escuchamos de la guerra entre Ucrania y Rusia, creería que Ucrania con lo que ellos tenían, con su poder militar, podría hacerle frente a Rusia? ¿Cuántos? ¿Cuántos vemos, por ejemplo, nosotros somos hoy de Argentina, ¿no? Y en Argentina la verdad que militarmente no estamos muy preparados. Si hoy se despertara una guerra, por ejemplo, si Estados Unidos decidiera hacernos hoy una guerra a nosotros, ¿quién tendría ventajas para ganar esa guerra? ¿Nosotros? No. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos están más preparados militarmente que nosotros. Y lo mismo pasa. ¿Por qué nosotros tenemos chance de ganar si en realidad somos, y no me lo tomen a mal, pero somos una escoria en cuanto a que nuestra condición es pecaminosa? ¿Por qué yo le puedo vencer al mal si no hice nada bueno para ganarlo? Y vamos a ver qué dice primera de Juan 3:8. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ahora veamos este versículo porque ya lo leímos varias veces, ya seguramente vos lo leíste, ¿no? Aquel que comete pecado es del diablo, de Satanás, el gran dragón. Pero ahora veámoslo desde el punto del gran conflicto. Porque el diablo peca desde el principio. Quiere decir que antes que vos y yo naciéramos, antes que Adán y Eva fuesen creados, Satanás estaba trabajando en el cielo, tratando de convencer a los ángeles que Dios era un Dios injusto. Y si él pudo convencer a la tercera parte de los ángeles, ¿quiénes somos nosotros para creer que con nuestra fuerza podemos resistirlo? Nos va a llevar por delante si no estamos agarrados de la mano de Dios. Y saben, este gran conflicto que comienza en el cielo, se traslada a la tierra
y nosotros estamos inmersos en él, va a llegar un momento que se va a acabar. ¿Por qué? Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El único que podía deshacer las obras del diablo, el gran dragón, la serpiente antigua, el acusador, Satanás, es Jesús y sus méritos en la cruz. Para esto vino el Hijo de Dios a morir por nosotros. Gracias a su muerte en la cruz y su cargo que está llevando a cabo, su responsabilidad que Él tomó en este plan de salvación, vos y yo podemos tener una nueva oportunidad. No la dejemos pasar. Basta de dejar y pasar para mañana la decisión que tenemos que tomar ahora. ¿Qué dice Johnny en la siguiente pregunta? ¿Cuáles son dos de los engaños más sutiles de Satanás de los cuales deberíamos cuidarnos? Y vamos a ver qué dice Pablo también en 2 de Corintios. Capítulo 11, versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y muchas veces nosotros esperamos que ver a Satanás como que el Satanás hollywoodense, ese Satanás feo, con cuernos, rojo, ¿no? Que nos da miedo. Y fíjense lo interesante, que Satanás, dice, tiene el poder de disfrazarse como ángel de luz. Ese ángel, que en un momento se llamó Lucifer, que como ya te dije al principio significaba portador de luz, ser de luz, ahora pasaba a ser un portador de tinieblas, un ser de oscuridad. Como alguien que recibía la gloria completa, no al igual que Dios, pero sí quien era el ángel más encumbrado en cuanto a su responsabilidad y cargo en el cielo, pasó a ser el destructor de la humanidad. Con solamente una decisión, él perdió todos sus privilegios y hoy en día pasa a ser el principal adversario del Creador. Y esto me lleva a pensar a mí. Y tengo que tener cuidado. Porque de un momento a otro puedo dejar de ser un hijo de Dios y empezar a actuar como un hijo del diablo. Y suena fuerte, pero es así. Tengo que tener cuidado. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me llama a mí a poder seguir adelante? ¿Qué es lo que me impulsa a mí a trabajar en esta vida? Y tenemos que tener cuidado porque nadie sabe, nadie sabe más de lo que Satanás sabe. O no le usó las escrituras a Jesús en el desierto. Obviamente las transgiversó. Entonces, si intentó engañar a Jesús con nosotros, ¿cuánto más puede hacer? Fíjese, hay que tener cuidado porque dice que son falsos apóstoles. Va a haber gente que vas a escuchar a muchas personas hablando de la Biblia. Vas a escuchar a muchas personas hablando de Dios. Vas a escuchar a muchas personas que, por ejemplo, hablan con algún familiar que no está. Pero si es necesario, ese Satanás se puede hasta disfrazar como un ser de luz, como un ángel de luz. Y nunca Satanás se nos va a enfrentar con un 100% de mentira. Va a ser 99% de verdad y 1% de mentira. Pero ese 1% hace que sea en totalidad mentira. Por eso hay que tener cuidado, por eso hay que estar atentos. Porque en esta guerra que se está llevando a cabo en el cielo y en la tierra, nosotros estamos en el medio. Y por nuestros propios méritos no podríamos ganar nada. Pero Dios nos invita a estar atentos, a saber, a discernir. Cuando vos escuchás que alguien habla de Dios, cuando vos lees lo que alguien te dice que leas, que supuestamente dice algo, ¿lo estás corroborando con la Biblia? Lo que nosotros te decimos, ¿lo estás corroborando con la Biblia o no? ¿O solamente quedás con lo que escuchaste? Es momento de ponernos a estudiar. Es momento de profundizar en las Escrituras y que ellas sean las que nos guíen. Hay que tener cuidado. Entonces ahora sí, Johnny, vamos a la siguiente pregunta. ¿Puede Satanás hacer milagros o solo aparenta que los hace? Y me acuerdo que en uno de
en una de las cuantas confrontaciones que tiene Jesús con los fariseos, con los estudiosos de la palabra de Dios, le dice, justo Jesús había expulsado un demonio y los propios rabinos, los propios que estudiaban ahí le decían, este saca el nombre de Belcebú, ¿no? El nombre de Satanás. Y Jesús le dice, no, nadie atenta contra su propio reino, haciéndole entender, ¿puede Satanás hacer milagros o no? ¿Ustedes qué creen de ahí del otro lado? Vamos a ver qué dice la Biblia. Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y el contexto en este texto lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense algo interesante. Esto que antes nos causaba miedo, enfoquémoslo desde otro lado. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién era el dragón? Satanás. ¿Quién es el que dirige esto? Satanás. Dragón, la bestia y falso profeta. Son 3 elementos que tienen que ver con algo que no lo vamos a poder estudiar ahora, pero sí te invito a que estés atento al seminario porque en estos días que se vienen vamos a ir profundizando cada vez más. 3 espíritus inmundos a maneras de rana, o sea, 3 cosas que salen de ellos, o sea, 3 elementos que hacen influenciar al mundo que salen de estos grandes poderes. Pues son espíritus de demonios, como ya le decíamos que hablábamos, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. El hacer señales tienen que ver con estos milagros. No todos los milagros son de Dios. Es por eso que nosotros nunca tenemos que cimentar nuestra fe y nuestra creencia en milagros. No fue la voluntad de Dios nunca que nosotros desarrollemos una fe puesta en milagros. Si no, tiene que estar todo en el escrito está. Porque si no, Dios en el desierto le hubiese hecho a Satanás un milagro. ¿O no? Cuando le dijo convertir el pan en piedra, hubiese hecho el milagro. Pero nunca fue la voluntad de Dios desarrollar la fe de sus hijos a través de milagros o eventos sobrenaturales. Al contrario, todo tiene que estar basado en el escrito está. No hay que disociar tampoco tenemos que ir al extremo de decir no solo la Biblia y no reconocer algún milagro. Tenemos que entender que tenemos que tener un criterio al momento de abrir la palabra de Dios. Un criterio en cuanto a que ser equilibrados, ¿sí? Entonces fíjense, estos poderes van a tratar de ir a los reyes de la tierra de todo el mundo. En otras palabras, Satanás junto con sus seguidores van a tener poder e influencia en todo el mundo. Y van a hacer señales como si fuesen Dios, pero no van a ser Dios. ¿Cómo lo dice Pablo a los tesalonicenses? Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 y 9. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo aventimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y acá Pablo le pone un nombre especial. Él en su primera carta a los tesalonicenses les dijo que Cristo estaba viniendo, que iba a venir pronto. Entonces los tesalonicenses, que sufrían mucha persecución, empezaron a creer que no iban a pasar más de 1 o 2 años en los que Jesús iba a volver. Entonces Pablo le tiene que escribir esta segunda carta. No. Y les dice, a grandes rasgos, ¿no? Les comento, dice, va a venir Jesús, pero primero tienen que suceder ciertas cosas. En otras palabras, Pablo le estaba explicando el proceso en el que iba a tener que pasar la tierra hasta que Jesús venga por segunda vez. Y dice, entonces se manifestará aquel inicuo. En otras palabras, se manifestará aquel sin ley, aquel que no obedezca a la voluntad de Dios, a quien vaya en contra, inclusive también a quien se quiera poner en lugar de Dios y quiera tirar por tierra la ley de Dios. Pero el Señor lo va a vencer con su segunda venida. Quiere decir que este inicuo, este hombre sin ley o que va en contra de la ley de Dios, dice cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
Satanás va a influenciar en este inicuo, en este poder político, religioso. Tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Y va a hacer grandes poderes, señales y prodigios, pero son todos mentirosos. ¿Y cómo vos vas a poder diferenciar entre uno que es verdadero y uno que es falso? Solamente si tu vida está alineada con los planes de Dios. Solamente si te tomás el trabajo de pasar tiempo con Cristo. Solamente si te tomás el trabajo de predicar y de hablar y sobre todo de leer y de nutrirte con lo que está en las Sagradas Escrituras. Por eso siempre incentivamos a esto. Es momento de prepararnos, Cristo pronto viene. Y este poder va a intentar engañar aún a los escogidos, dice. Fíjense, en la siguiente pregunta, Johnny. ¿Ha tenido éxito Satanás en tratar de engañar por medio de sus milagros? Y fíjense lo que dice Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de manera tal que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Y vos qué sentís? ¿Que fuiste engañado o no? ¿Te sentís escogido o no? En el tiempo del fin, que es el tiempo en el que estamos viviendo, va a haber falsos cristos, falsos profetas. Pero nosotros a veces nos equivocamos y pensamos que estos falsos cristos o falsos profetas van a ser personas sobrenaturales, que van a venir a hablar totalmente en contra de lo que Dios quiere. Y no es así. Estas personas van a estar encargadas de fundir, diríamos, la mentira con la verdad, de mezclar lo verdadero con lo correcto con lo incorrecto. Y va a llegar a tal punto que no vamos a saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Van a empezar a llamar normal a lo que no es normal. Van a llamar natural a lo que es contra naturaleza. Y fíjense que esto está sucediendo. Una sociedad grita de que servir a Cristo está mal. De que quizás matar a una persona en el vientre está bien. Y así podemos empezar a tener un montón de ejemplos. El que esté firme, mire que no caiga. Y Jesús está hablando. Va a haber falsos cristos, falsos profetas. Y va a ser un engaño que pueden llegar a caer aquellos que dicen que saben mucho. Así que ninguno tiene que decir, no, a mí no me va a pasar. Tenemos que tener en cuenta que se van a dar grandes señales y prodigios. Pero solamente lo vamos a poder distinguir estudiando la palabra de Dios y pasando tiempo con Jesús. Ahora yo te voy a preguntar, no hace falta que me contestes. ¿Cuánto tiempo le dedicas de tu día a estar con Jesús? ¿Cuántas veces tuviste una charla con Jesús? ¿Cuánto tiempo hace que no hablas con Jesús? ¿Vos creés que vas a poder diferenciarlo? ¿Qué estás esperando para actuar en favor de Cristo? No es momento de dudar ni de dejar para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Fíjate el siguiente versículo lo que dice. Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les declararé, y entonces les declararé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y qué fuerte fue Jesús, No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el cielo, Y acá hay 3 elementos que son claves. Profetizar, echar demonios y hacer milagros. Y saben, la clave está en, no alcanza con saber. Hay que hacer la voluntad de Dios. No alcanza con saber cuál es la voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Y por ahí muchos dicen, si no, por ejemplo, si no recibís tal don, no sos un cristiano. O si no profetizás, no tenés el don de profecía, no sos cristiano. O si no puedes echar fuera un demonio, no sos cristiano. O si no haces hacer un don milagro es porque el Espíritu Santo no está con vos. Pero fíjense que eso no es garantía de ser un hijo de Dios. ¿Cómo puede ser que alguien le venga a decir, Señor,
saqué demonios en tu nombre, profeticé en tu nombre, hice muchos milagros en tu nombre. Y Jesús le diga, ¿quién sos? ¿Quién te conoce? Y a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque ¿no será que me va a pasar a mí? Puedo hablarte mucho de la cámara, pero ¿y si cuando viene Jesús me dice, ¿quién soy? Señor, de perspectiva, ¿no viste mis videos? ¿No viste cuando estábamos ahí con Johnny o Rubén? No alcanza con saber la voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. No alcanza con decir que soy cristiano. Hay que ser cristiano. De nada sirve que hagamos lo que hagamos si no le entregamos el corazón a Cristo. No sé qué te parece, Johnny. A mí me llama mucho la atención la declaración de Jesús de nunca los conocí. Y esto también, además de lo que decías anteriormente, Matías, a cada uno de nosotros nos debería dejar esto en claro. Podemos hacer muchas cosas, podemos tener mucha teoría, podemos hacer lo que sea, pero Jesús lo que nos va a demandar en aquel día, siempre, ojalá que no sea así, pero a aquellos a quienes no hayan decidido hacer la voluntad del Padre, ¿y en qué consiste hacer la voluntad del Padre? Lo dice Jesús en esa parte. Yo nunca los conocí, nunca tuve la oportunidad de conocerlos y nunca ustedes me dieron la oportunidad de que me conozcan, de que haya intimidad, de que haya comunión, porque ese es el motor para que nosotros podamos dar testimonio de Dios. ¿Cómo podemos dar testimonio de un Dios que no conocemos? Ahí está la clave. Por eso hay que ponernos a hacer y a trabajar y estudiar cuál es la voluntad de Dios. Esto no nos tiene que causar temor. Si no, nos tendría que sacudir para decir, Señor, ¿estoy o no estoy? ¿No? ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí de brazos cruzados y nada más? Siguiente pregunta, Johnny. ¿Contra quién está especialmente enfurecido Satanás en estos últimos tiempos? Y ya hablamos muchas veces de que estamos en el tiempo del fin, de que Cristo pronto va a venir. ¿Pero qué dice el Apocalipsis? Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en esta batalla te quiero invitar a de que este versículo lo estudiamos un poquito más en profundidad en el tema que está en nuestro canal de YouTube que habla sobre el remanente. Ahí está un poquito más detallado de que quién es el remanente, qué es lo que hay que hacer, a qué hace alusión. El dragón se llenó de ira contra la mujer. Ya vimos que el dragón es Satanás. La mujer pura es la iglesia de Dios, aquellos que el elemento por el cual Dios utiliza para dar a conocer al mundo. Entonces, fíjense, la guerra es contra la descendencia de esa mujer. La descendencia de mujer tiene que ver con aquellos que guardan los mandamientos de Dios, aquellos que deciden mantenerse firme bajo la palabra de Dios, aquellos de que no importa lo que pasa alrededor, yo me mantengo firme en lo que Dios quiere que haga y obedezco a Dios. Y sobre todo también tienen el espíritu de profecía, como hablábamos del testimonio de Jesús. No solamente el testimonio de Jesús de lo que hizo en la tierra y vive también una vida conforme a lo que Dios quiere, sino que también da a conocer que Cristo pronto viene a buscarnos. Cuenta por todos lados de que hay una guerra que se está llevando a cabo y que pronto va a llegar a su fin. ¿Y cuál es el fin para cada uno de nosotros? Vamos a la siguiente pregunta, Johnny, y última pregunta del programa de hoy. ¿Cómo pueden vencer a Satanás los seres humanos? ¿Podemos o no? Y déjame decirte que por nuestros propios méritos no podemos. ¿Pero qué dice la Biblia? Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tu vida, tus decisiones, tu manera de actuar, ¿se refleja en este versículo? La única manera de vencer y salir victorioso es por medio de la sangre del Cordero. Y ya vimos en el programa anterior que el Cordero que hace alusión a Apocalipsis
fue Jesucristo, ese Cordero que murió y resucitó. ¿Qué estamos esperando para asirnos de nuestro Salvador? ¿Qué estamos esperando para ir corriendo y abrazar a nuestro Salvador? Sin importar qué sea lo que nos trajo hasta hoy. ¿Cuáles fueran las malas decisiones que nos trajeron hasta este día? Nunca fue la voluntad de Dios que tengamos una vida de sufrimiento. El Apocalipsis revela y toda la Escritura revela de que nunca fue la voluntad de Dios crearnos para sufrir. El único responsable es Satanás, ese traidor que acabamos de desenmascarar con la palabra de Dios. Él quiere que vos sufras, Él quiere que te sientas solo, Él quiere que te sientas deprimido, triste, que nadie te quiere, que nadie te ama. Pero déjame decirte que basta de pensar así. Dios planeó todo para que vos puedas ser salvo. Él entregó su vida para que vos puedas vivir. Él dio a su único hijo, a su hijo unigénito, para que vos puedas tener vida y una vida en abundancia. Dios te dejó todo. ¿Qué vas a hacer con esto que Dios te da? ¿Vas a ir corriendo a los pies de tu Salvador? ¿Vas a abrazar los méritos de Jesús en la cruz? ¿Vas a aceptar esa muerte dolorosa y angustiosa que Él tuvo que pasar para darte una nueva oportunidad? Fíjense que acá dice: aquellos que van a vencer van a confiar en Cristo y van a perder hasta su vida por Cristo. Y me pongo a pensar y digo, wow, ¿cuánta fe tiene que tener para saber de que esta vida no es la que Dios quiere, sino que tiene una vida mejor preparada para nosotros? ¿Cómo me alienta esto a decir, Señor, yo quiero ser de esa clase de personas? Yo quiero estar del lado en el que cuando vos vengas me reconozcas. No que cuando vos vengas a alardear de que hice cosas, pero que en realidad nunca me conociste. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para tener una relación sincera, personal y diaria con Jesús? Dios quiere darte una nueva oportunidad. Dios hizo todo lo que estaba a su alcance para que vos hoy puedas vencer en este gran conflicto que se está llevando a cabo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que la muerte de Jesús sea en vano? ¿Vas a dejar que venza el enemigo? ¿Vas a dejar que la angustia se sobreponga sobre vos? Es momento de trabajar y entregarle el alma y el corazón a Cristo. Cumplir su voluntad. Y que cuando este termine y este conflicto termine, Dios nos encuentre de pie celebrando su segunda venida. Gracias, Matías, por cada una de las explicaciones de los versículos. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Les recordamos que mañana continúa la programación. Estén atentos porque el siguiente programa va a ser un resumen y en base a eso también esperamos sus preguntas. Así que desde parte de Matías López, quien estuvo a cargo de la explicación de los versículos, Mariano Whitman, quien nos acompañó en los controles, y Jonathan Carrazán, quien les habla, en nombre de Perspectiva Siglo XXI, les mandamos un gran saludo y les deseamos que Dios los bendiga.